Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía desde Colombia, Medellín, Antioquia, invitándoles a que estudiemos de la palabra de Dios a través del tema de evangelismo personal. Vamos a hacer una oración para comenzar en esta tarde. Gracias al Señor, gracias a nuestros hermanos que administran la página, gracias a usted, hermano y hermana, que tiene el tiempo, la disposición de ingresar a esta emisora radial para que seamos edificados con la palabra, para que podamos conocer un poco más acerca de este tema de evangelismo personal, para que sigamos conociendo un poco más acerca del tema del tacto, que hemos estado hablando un poco de él, hemos estado mirando la forma de cómo ir a las personas, la forma de cómo mostrar el evangelio. Entonces vamos a orar. Quiero darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, que ingresa a Mensaje de Amor para Salvación. Qué bueno es saber que usted está allí, qué bueno es que usted nos está escuchando a través de esta emisora radial hasta donde usted esté. Le saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Gracias al Señor nos permite un día más, una tarde más. Espero que en este día estemos pasando un bonito día con la familia, en el trabajo, en el lugar de estudio, donde quiera que usted esté. También, como lo decíamos ayer, si usted está en alguna dificultad, tiene un problema, alguna necesidad, si ha perdido un ser querido, si tiene algún problema físico, enfermedad, alguna aflicción o tristeza, pues también queremos mandarle consuelo, queremos decirle que estamos con usted, que le apoyamos y que estaremos orando mucho por usted. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta tarde este tema de evangelismo personal. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias por este día, el cual nos concede la vida, la salud, el cual nos concede tener vida espiritual, el cual nos concede hacer diferentes actividades espirituales, como el poder orar, como el poder adorar, como el poder estudiar la palabra, como el poder predicar, evangelizar, como el poder llevarla a los hermanos o personas. Gracias porque es la que transforma nuestra vida, porque es la que discierne los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, para tener vida, para poder cambiar las malas actitudes, para que tengamos las bendiciones espirituales en Cristo. Gracias por ella, porque usted ha querido revelarla a todos los seres humanos, para que conozcamos su voluntad, para que conozcamos qué le agrada a usted y qué le desagrada. Gracias por la fuerza, el poder que da a sus hijos e hijas, para que sigamos luchando, perseverando, para que sigamos practicando los mandamientos en nuestra vida, para seguir confiando en las promesas, para seguir adelante. Gracias por los frutos del Espíritu Santo, por la fe, por la sabiduría, por la palabra. Gracias por los estudios que dan los hermanos en la página web. Gracias por la iglesia en el mundo entero, por las actividades que se hacen, los convivios, los seminarios, las campañas evangelísticas, las misiones que se hacen, todo lo que se hace para el bien de su iglesia y para evangelizar a las personas. Gracias porque usted nos deja aprender a través de la palabra este tema del tacto, para que podamos ser edificados, para que podamos utilizarlo así como su Hijo Cristo lo utilizó cuando estuvo acá en la tierra, y que nosotros podemos verlo a través de la palabra para que aprendamos y también podamos utilizarlo para llegar a más personas de una manera de la cual Jesucristo llegó, de una manera de la cual podemos aprender para llegar. Gracias por todos mis hermanos y hermanas, gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación, por tener un hogar, por tener un trabajo secular, por tener nuestros miembros intactos para poder hacer diferentes actividades, por todo lo que permite a su iglesia y al mundo entero. Gracias porque aún no nos paga según lo que hacemos. Gracias porque usted permite de que muchas personas sean añadidas a la iglesia. Gracias por mis hermanos que han sido añadidos esta semana, en este año, a su reino. Gracias por las personas que aún siguen estudiando la palabra, para que ellos puedan ser añadidos también. Le pedimos pues que nos dirija, que nos guíe en este estudio, que siempre sea la sabiduría, que siempre sea la guía del Espíritu Santo, que siempre sea usted el que nos ayude al abrir nuestra boca, que sean palabras sabias, que sean palabras de su palabra, que sean palabras guiadas del Espíritu Santo, y que no sean palabras de nuestro propio pensar, palabras de nuestra propia razón o nuestro propio querer, sino lo que su palabra nos diga.
Gracias por esta tarde, gracias por este programa, gracias por nuestros hermanos que la administran. Bendíganos para estudiar la palabra y bendíganos para que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, bienvenidos a este programa de evangelismo personal. Estamos estudiando los jueves de las 12 a 13 en adelante en este tema de evangelismo personal. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir estudiando un poco acerca de este tema del tacto. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de cuando salimos o cuando hablamos acerca del púlpito, o cuando hablamos a diferentes personas en un auditorio. Y vamos a estar mirando hoy un poco más acerca de estos ejercicios o de estos ejemplos que nos dice la palabra de Dios para que nosotros podamos aplicarlos a nuestra vida. Quiero que vayamos a leer 2 relatos bíblicos para que miremos esa parte del tacto que estamos en este momento. Y quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9. Quiero que vaya al Antiguo Testamento conmigo. 2 de Samuel, vamos a ir allí. 2 de Samuel, lleve conmigo esta 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9. Segunda de Samuel 12, versículo 1 al versículo 9. Esta es una historia que podemos conocer o que hemos leído, pero vamos a leerla acá. Segunda de Samuel 12, del 1 al 9. Dice la Biblia: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías tú heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Recordamos la historia de este hombre, Urías Eteo, allí como uno de los capitanes, o uno allí que está al frente, donde ellos están luchando contra, allí los amonitas están luchando bastante. Y bueno, David, según la historia, dice que sale por el palacio. Dice la historia que estaba como desocupado, como que no practicó la sabiduría para ponerse a hacer cosas como rey, sino que pasó por el palacio desocupado y vio una doncella muy hermosa bañándose, y este hombre pues fue y vio, a pesar de que tenía otras doncellas, tenía mujeres, tenía a su esposa, dice que fue hacia esta mujer, le gustó la mujer, que es Betsabé, y dice que este hombre pues quiso dormir con esta mujer, o fue y durmió con esta mujer, y dice la Biblia que entonces hizo varias cosas allí David para que no se descubriese de que esta mujer había estado con el rey. Y al final lo que hizo fue que mandó
a este hombre Urías, que es el esposo de Betsabé, el cual se había acostado con ella, nos dice la Biblia, de que lo mandó al frente y le dijo a sus otros, a los que están allí, a los generales, al ejército, les dijo que lo pusieran cuando la batalla estuviera más grande, cuando vinieran frente a él, que lo dejaran allí como solo y que pues ellos estuviesen más atrás, y entonces allí pues matan a este hombre. Pero hay algo bien interesante. Quiero que tengan en cuenta esa historia de 2 de Samuel 12, 1 al 9, y también quiero que vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Quiero que tengamos en cuenta estas dos historias. 2 de Samuel 12, 1 al 9 y también Hechos 4, 18 al 20. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 18 al 20. Dice la Biblia, Hechos 4, 18 al 20. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hay dos historias muy interesantes. En cada uno de ellos, fíjese en la primera forma en que se muestra tacto y las expresiones, y en la segunda parte las expresiones que se sostienen con firmeza los caminos justos de Jehová. En la historia de Natán, este profeta, cuando amonesta a David, pues él no llega diciéndole a David, bueno, tú hiciste algo mal, Jehová te mandó a castigar porque tú tomaste la mujer de Urías Eteo y por eso te va a castigar o te va a dar un pago por lo malo que hiciste. Él no llegó de esta manera, sino que llegó con una historia o con una historia allí muy sencilla con la cual él contó. Y lo cierto es que acá lo que está haciendo Natán está practicando lo que es un fruto o digámosle una bendición o un don que pueden tener los hijos o hijas de Dios en este presente, cuando hablamos de cristianos, y estamos hablando de la exhortación. Acá Natán está exhortando a David, y este hombre tiene como una buena sabiduría, viene de parte de Dios, y le dice algo bien interesante. No le dice, como decíamos ahorita, pues, no le dijo, es que tú eres un pecador y por eso Dios te va a castigar, o no le dijo, por ejemplo, es que has tomado la mujer de alguien que no te pertenecía y por eso Dios te quita el reino de esta manera. No le dijo esas cosas, sino que le contó una historia, y él mismo con esta historia da la sentencia, el mismo David, porque le dice en el versículo 2 de Samuel capítulo 12, versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, él le sorprendió, y para él era injusto de que un hombre tomase una cordera de aquel pobre, sabiendo que este personaje tenía muchas corderas, y que con esa cordera que tomó el pobre entonces hizo comida o dio al que estaba invitado en casa. Igual manera, Natán le dice, pues tú has hecho lo mismo con Urías Eteo, tomaste su mujer. En el versículo 9 le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dice el versículo 10, ya la sentencia dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces algo bien interesante es que se habló allí con mucho tacto. El tacto es muy interesante porque en la primera parte se mostró la forma en que se muestra el tacto. En esa primera forma, Natán habló a David de una forma muy sabia para que él mismo se diese cuenta. Y es que lo importante es que cuando uno está exhortando, lo importante es cuando está llegando uno, sea
a través de la palabra de Dios que se exhorta o que se lleva el evangelio a las personas, uno debe hablar de tal forma que la persona se dé cuenta de que el mal que le está haciendo debe cambiarlo, o el mal que está haciendo esta persona es por culpa del mismo o es por culpa de no hacer lo bueno. Él debe darse cuenta, esa persona debe concluir de que lo que está haciendo es malo. Pasaba una vez, acá en este siervo predicaba el evangelio a una persona, les llevaba el tema de acerca del el plan de salvación, y decía mucho a un jovencito acerca de la mundanalidad, porque es un jovencito que está comenzando en los caminos del Señor, y es un jovencito que se ha dejado influenciar por el mundo, tiene unos aretes, se deja influenciar por la moda, o se ha dejado influenciar por la moda, y entonces le predicaba a él junto con otro jovencito también acerca de la mundanalidad, y le decía de que como personas o como cristianos uno muestra el testimonio en lo que está haciendo, muestra si es un cristiano o si no lo es, si muestra si estamos siguiendo a Cristo o no lo estamos siguiendo. Entonces llegamos, después de que se habló de algunos textos como de no amar al mundo, como que dice la Biblia también en 1 Juan 2:15, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y por ejemplo en Santiago 4:4 dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y cosas así. Y llegó a la conclusión y dijo: oh, sea hermano, que yo soy del mundo. Dijo el muchacho así, yo no le dije que él era del mundo. No, que llegó a la conclusión el jovencito: oh, sea hermano, que yo soy del mundo, porque yo practico más lo del mundo que la iglesia. Entonces él dijo, llegó a la conclusión de decir: pues si tú lo estás haciendo, bueno que lo reconoces porque tiene la decisión de cambiar. Él llegó a la conclusión de esto. Pero entonces el punto allí es la forma de cómo hablar para que la persona se dé cuenta de que él debe cambiar. No decirle es que tú eres un pecador, que Dios te va a condenar por lo que estás haciendo. O sea, en fin, eso va a suceder al final si la persona no se arrepiente, pero también debemos hablarle con tacto. En Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20, bien importante allí también, vamos a ir a Hechos nuevamente. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20, mire lo que dice allí. Allí está Pedro y Juan, están ante el concilio, y ya en este versículo 18 al 20, después de lo que ellos están haciendo, que están predicando el evangelio, que están predicando la enseñanza de Jesucristo, hay unos hombres que le toman, hay unos hombres que están allí discutiendo al concilio. El concilio era donde ellos llegaban, donde habían muchas personas allí hablando de la ley judía, donde hablaban acerca de la ley mosaica, hablando de muchas cosas de religión, y ellos tomaban estos concilios o tomaban estas partes donde las personas se reunían mucho y llegaban allí a hablar de Cristo también, a hablar de la ley de Cristo. Desde el versículo 18 al versículo 20 dice la Biblia: y llamándolos les intimaron, o sea, estas personas les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Pero algo bien interesante, mire lo que pasa, dice que llamaron a Pedro y Juan y dijeron: no prediquen más de ese evangelio, si siguen predicando los vamos a llevar a la cárcel o va a pasar algo maluco. Temorizar. Pero entonces mire lo que dice, que no enseñaran más que en el nombre de Jesucristo. Esta era la diferencia de lo que ellos están enseñando. Ellos están enseñando la ley mosaica, pero Pedro y Juan están hablando de Jesucristo, de la ley de Cristo. Pero dice: más Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Miren lo que dijeron ellos. Dijeron, y estamos hablando de que cuando alguien viene a hacernos a respondernos o a objetar, digámosle mandar una objeción o a refutarnos. Por ejemplo, cuando uno está predicando el evangelio, va a llegar alguien a refutar o dar una objeción o decir algo que eso no es así. Es muy interesante utilizar el tacto, porque mire lo que utilizó Pedro y Juan acá. Dice, más Pedro y Juan respondiéndoles: juzgad, o sea, les está diciendo, miren, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces mire algo bien interesante, les dijo: ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Ellos en sí también creían en Dios, ellos en sí están hablando la ley mosaica que venía parte de Dios.
Entonces ellos en sí temían a Dios y conocían de Dios la ley mosaica, que Dios había dado esta ley mosaica. Ellos en sí no le dijeron, el juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. No le dijeron si era justo obedecer a Cristo antes que a ustedes, porque seguro que ahí hubiera un conflicto, porque recuerde que ellos están haciendo la división, están separando la ley de Cristo de la ley mosaica. Para ellos es más importante la ley mosaica, porque la ley mosaica le había dado Dios para en el tiempo israelita, y pues ahorita ya Jesucristo está hablando de la ley cristiana, de la ley de la cual salva. Pero entonces Pedro y Juan, con mucho tacto, mire, les está diciendo, o sea, están reconociendo, Pedro y Juan están hablando de que Jesucristo también es Dios, y están reconociendo allí acerca de que lo que se está hablando son cosas de parte de Dios. Entonces dice, juzgad si es justo delante de Dios. Mire, delante de Dios, no dice delante de Cristo, dice, obedecer a vosotros antes que a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios y no a Cristo. O sea, acá lo que se está hablando no se está, digámosle, minorizando o quitando la importancia de Cristo o quitando la enseñanza de Cristo, sino la forma de cómo ellos respondieron. Porque Cristo es Dios. Eso hay que recordarlo y siempre hay que decirlo, de que Jesucristo es Dios. Y muchos textos del Nuevo Testamento nos hablan de que Jesucristo es Dios. Pedro y Juan sabían eso y por eso les dicen allí, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ellos que cayeron allí en cuenta, hablaron de Dios. Entonces dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Dice, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, toda la gente, por lo que había visto de Cristo, por lo que había visto de Dios, de los milagros, de la crucifixión, después de la resurrección, porque fueron 500 personas más que lo vieron resucitado, muchas personas lo vieron resucitado, muchas personas vieron de que estuvieron con los discípulos 40 días, entonces por todo eso, el pueblo tenía temor, el pueblo tenía confianza en Cristo, el pueblo, muchas personas ya eran cristianas, otros eran judíos, aún predicando la ley mosaica, pero mire lo que les dice allí. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que ha visto el hombre? ¿Qué es lo que ha visto el pueblo? El pueblo también había visto a Cristo crucificado, pero a Cristo resucitado. Desde el pueblo lo había visto, o sea que era algo más fuerte. Era un fundamento más fuerte de que ellos no podían contradecir esto porque era un fundamento fuerte. Allí tenemos una prueba verídica, allí tenemos una prueba de que ellos no podían refutar esto. Entonces, cuando se está refutando el mensaje de Dios, es bueno tener tacto para saber cómo responder. Pedro y Juan nos enseñan a responder de una manera con tacto y con una manera muy sabia, para que aprendamos. Entonces, lo primero es que en cada uno de ellos la forma en que se muestra tacto en las dos historias, pero también las expresiones que sostienen con firmeza los caminos justos de Jehová. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de esto. Peggy observó que su hijo le hablaba con aspereza a su hermano menor. ¿Crees que esa es la mejor manera de hablarle a tu hermanito?, le preguntó ella. Mira lo afligido que está. ¿Por qué le hizo esta pregunta? Trataba de enseñarle el arte de obrar con tacto y ser considerado con los sentimientos ajenos. El apóstol Pablo animó a su joven compañero Timoteo a ser discreto, estar lleno de tacto para con todos. De esta forma, no heriría los sentimientos de los demás. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 nos dice la Biblia. Dice 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Nos habla allí el arte de el tacto. Ahora bien,
¿Qué es tacto? ¿Cómo podemos mejorar en ese aspecto? ¿Y cómo podemos ayudar a los demás a cultivar este arte? Bueno, es importante que miremos acá este versículo donde nos dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo de que hable a las personas de una forma de que no vaya a herir los sentimientos de los demás. Igualmente nosotros debemos hacerlo, porque dice allí, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero ante esta palabra contencioso también tiene que ver mucho, tiene mucha similitud con lo que nos dice el escritor Judas en el versículo 3, donde dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y tiene que ver mucho también con 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, donde nos dice la Biblia, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, pero dice, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, acá lo que está hablando el apóstol Pablo es que en lo que se está enseñando allí, porque habla acerca, dice en el capítulo 3, dice, hay hombres corruptos, hay hombres que están enseñando mala palabra, hay hombres que por lo que están enseñando, muchos cristianos se están alejando del evangelio de Cristo. Usted les está diciendo, ahí el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces acá ya esta enseñanza es para que nosotros como predicadores, como evangelistas, cuando solamente en la congregación que alguien comienza a enseñar algo que no tenga que ver con la ley de Cristo, la enseñanza de Cristo, entonces nosotros con mucho tacto también decirle a esa persona que esa enseñanza no es según Cristo, sino según su pensamiento, y que es una enseñanza que está fuera del molde, y también hay que hacerlo de una forma con mucho tacto para que esa persona se arrepienta. Es una persona para que pueda escapar del lazo del diablo. Muchas veces es más la división, es más la persona cuando uno está predicando el evangelio, es más la persona que llega a contender, a enojarse, a airarse cuando uno le muestra acerca de la ley de Cristo, sus doctrinas de hombres, sus doctrinas que ellos están predicando de que no son según ley de Cristo. Ellos se enojan aún más cuando uno les muestra acerca de esto, porque pues se les está mostrando con la palabra de Dios, y lo cierto es que pues el mismo Satanás se enojó cuando Cristo le dijo allá, cuando lo lleva al desierto y le dice que convierte las piedras en pan. Él dice que toda palabra que sale de la boca también, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo último le dice, escrito está, el Señor tu Dios no tentarás, a él solamente servirás. A él se enoja Satanás, se enoja allí, porque no pudo hacer caer a Cristo, y porque Cristo le contestó de una manera con mucho tacto, y pues le venció. Dice la Biblia que después venían ángeles y le servían. Pero entonces acá se nos habla que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Hay que utilizar el tacto para que las personas, sea cuando va a evangelizar uno, que se encuentre con personas evangélicas, con personas de alguna secta, saber utilizar el tacto para que esas personas entonces pues ellas entiendan de que lo que se está enseñando fuera del molde de la Biblia, fuera del molde de Cristo, fuera de la enseñanza cristiana, es un pensamiento de hombre y es doctrina de hombre, no es algo divino, no es algo inspirado. Entonces por eso es importante cuando vamos a la Biblia, por eso es importante cuando vamos allí a mostrar de que lo que ellos están enseñando, por ejemplo, si Dios permite, finalizando este mes de julio y comenzando la semana de agosto, vamos a tener un seminario de apología, donde vamos a estar mirando un poco acerca de estas enseñanzas, de esta forma de refutar estas enseñanzas que personas utilizan
la palabra de Dios para enseñar doctrinas de hombres. Por ejemplo, el tema del bautismo, que es a través de el rociamiento, la aspersión y no tan solamente la inmersión, o también hablan acerca de que Jesucristo no es Dios, de que María es redentora, intermediaria, cosas así. Eso lo vamos a estar viendo para ese tiempo, pero es importante también saber llegar a estas personas porque estamos hablando de evangelismo. Y pues seguro que en ese seminario pues puede que hayan personas que sean de alguna religión, que no sean cristianos, y sería muy bueno que lo escucharan, y seguro que sería muy bueno que en esos días o en esa semana que nosotros vamos a escuchar este seminario y vamos a ser edificados por la palabra de Dios, podamos compartir a nuestros amigos o compañeros todos estos audios que se van a predicar allí. Pero estamos hablando acerca del tacto, y el tacto acá es bien importante porque cuando salimos a evangelizar siempre nos vamos a encontrar un amigo que sea católico o que sea presbiteriano, que sea testigo de Jehová o luz del mundo o mormón o adventista. Necesitamos llevar, lo primero que debemos de hacer, y siempre es un consejo que siempre doy, es que podamos utilizar esos 3 puntos que hemos dicho desde el principio. De llegar, primero utilizar la visión, o sea, observar. Segundo, utilizar el oído. Y tercero, utilizar la lengua. Debemos utilizar estos 3 puntos para que podamos ir a evangelizar a una persona que viene de una secta y que viene de una parte que les están enseñando cosas que se salen del molde de Dios. También es muy importante cuando llega una persona de esas, y si tenemos el conocimiento de la enseñanza que ellos enseñan, es muy bueno. Si no conocemos mucho de su enseñanza, entonces otro tip que uno puede utilizar es el oído. Es, por ejemplo, de que ellos lleguen y nos enseñen lo que la iglesia de ellos o la iglesia en donde ellos están enseñan, y entonces anotar, y después en una libreta usted a mirar lo que ellos enseñan allí, y ya usted conociendo, porque hemos hablado de que es muy importante conocer el evangelio, el plan de salvación, el tema de los 2 pactos y la iglesia. Entonces usted, con lo que usted y yo conocemos del evangelio de Cristo, del plan de salvación, de los 2 pactos, del tema de la iglesia, de las doctrinas de la iglesia, entonces le mostramos con la Biblia acerca de qué es lo que Cristo ha mandado que hagamos como cristianos. Y de esta manera entonces uno puede guiarles, puede mostrarle, y la persona, pues, si es una persona que es un oído, que quiere escuchar, que quiere aprender, es una persona que va a estar allí y seguro que va a querer hacerlo más. Pero si es una persona que va a querer contender, que va a querer es que él se le dé la razón, porque hay otra cosa, y hermanos, aunque uno muchas veces vaya a evangelizar, uno a veces no va a tener mucho tacto, va a cometer la dificultad o no va a tener como el control. Y es que a veces cuando uno evangeliza a las personas quieren demostrarle que ellos tienen la razón, y entonces también uno como cristiano quiere demostrarle que ellos no tienen la razón, sino que lo tiene uno o lo tiene la Biblia, porque muchas veces se llega con eso. Cuando se llega con enaltecimiento, o cuando se quiera llegar a demostrar de que yo tengo la razón o él tiene la razón, allí hay algo que es malo, y por eso es importante orar, y por eso es importante tomar todos estos tips o esto que nos habla de la palabra de Dios como tacto, para que podamos aprender. Podemos hacerlo, ir a la evangelizar, pero también podemos utilizar esto. Al final, esa persona que no es cristiana y que es de alguna iglesia sectaria, al final la conclusión que va a llevar esta persona es que conoció algo que él no sabía, o se llevó una disputa, que fue lo que hicimos con esa persona. Recuerda lo que hemos dicho y lo que yo he dicho desde el principio. Siempre usted y yo como cristianos o como cristiana tenemos una puerta abierta, donde podemos abrirla, donde podemos cerrarla, donde usted puede ser o yo puedo ser una puerta abierta, podemos ser una puerta cerrada, donde aquella persona que llegue del mundo, que llegue a una iglesia sectaria, se puede encontrar un buen cristiano, una buena cristiana,
que quiera ser amigo o amiga con esa persona, que quiera invitarle a que conozca la ley de Cristo, la ley de Dios, y que se lleve un conocimiento, y que se lleve algo que esa persona no conocía, o que se lleve algo para que esa persona pueda preguntarle, porque muchas veces lo que dicen es que yo le voy a preguntar a mi pastor o a mi pastora, al menos que se lleven algo y no que se lleven una disputa, no que se lleven, por ejemplo, una mala cara, ese cristiano, esa cristiana es murmurada, ese cristiano, esa cristiana, pues siempre quiso demostrarle que él era el que sabía más y cosas así. Es interesante darle la enseñanza, así la persona no obedezca, al menos que se lleve una enseñanza de parte de la palabra de Dios. Vamos a mirar otro relato bien importante en el Antiguo Testamento para que sigamos mirando un poco más acerca del tacto, porque estamos aprendiendo de él. Y quiero invitarle para que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 17 al 20. Una historia particular, una historia en la cual seguro usted se acuerda de ella, donde hablamos de Eliseo y la tsunamita. Vamos a leer Segunda de Reyes 4, 17 al 20 y después 25 al 27. Segunda de Reyes 4, 17 al 20 y después 25 al 27, el mismo capítulo 4. Dice 17 al 20. Mas la mujer concebió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo al criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Versículo 25 al 27. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego, versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y me lo ha revelado. Acá hay varias cosas importantes. Dice, esta mujer tenía el deseo de un bebé. Y si usted puede mirar desde el principio, dice el versículo 8, vamos a leer un poco para que, si usted de pronto no conoce la historia, vamos a conocer un poco acerca de esta historia. Dice: aconteció también que un día, versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Una mujer interesante, una muy buena mujer, una mujer virtuosa. Pensó en este hombre del Señor. Actuó con mucho tacto allí. Llegó la bendición a la casa de ella por lo que ella hizo. Pero dice que aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo
y su marido es viejo. Entonces allí hay una dificultad y por lo que ella hace, entonces dice el versículo que estamos leyendo, 17, dice que la mujer concibió un hijo, se le dio el hijo, pero después de eso pasa varias cosas y es que el hijo muere. Pasan allí varias cosas entonces. En el relato bíblico de Giesi, el siervo, encontramos un ejemplo de un hombre que oró sin tacto. Una tsunamita a quien se le acaba de morir su hijo en los brazos, donde acudió a Eliseo en busca de consuelo. Ella dice que cuando ella le ve de lejos dice que bien. No le dice, ay, se me murió mi hijo y todo eso, sino que dice que bien. Cuando se le preguntó si todo iba bien, ella dijo, todo va bien. Pero al llegar la mujer a donde estaba el profeta Giesi, se acercó para empujarle de allí o quitarle de allí. En cambio Eliseo le dijo, déjala porque amargada está su alma dentro de ella. Amargada. Dice en el versículo 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido de tu hijo? Una pregunta interesante, una pregunta de la cual él le hace, porque pregunta por la familia de ella. Y ella le dijo, bien. Mire que lo importante aquí es que esta mujer no llegó o no le mandó la respuesta, dijo, mi hijo ha muerto y por eso llego a ti para que me lo revivas. Mi hijo ha muerto, mi esposo está viejo otra vez y yo quiero que me concedas otro hijo. Le digas al Señor que me conceda otro hijo. O yo vengo a ti para ver si tú me lo revives. Sino que luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, dice que se asió de sus pies. Se fue a sus pies, se arrodilló a sus pies. Se acercó Giesi para quitarla. Este hombre no actuó con mucho tacto. No pensó en el pensamiento, en el sentimiento de esta mujer. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. ¿Por qué actuó Giesi de esta manera tan irreflexiva e imprudente? Es verdad que la mujer no expresó sus sentimientos cuando se le preguntó, pero lo cierto es que la mayoría de la gente no revela lo que siente a cualquier persona. No obstante, sus sentimientos deben haber sido evidentes de alguna forma, pues parece ser que Eliseo los percibió. Su siervo, en cambio, no los percibió y optó por pasarlos por alto, por quitarla de allí. Este incidente ilustra bien una razón común por la que algunos demuestran falta de tacto. Cuando alguien concede excesiva importancia a su labor, es fácil que no perciba o no atienda las necesidades de quienes lo rodean. Es como un conductor de autobús que está tan preocupado por llegar a tiempo que olvida detenerse para recoger a los pasajeros. Entonces, allí hay varias cosas importantes y nos dice de que este hombre Giesi pues no actuó con tacto, pero sí lo hizo Eliseo. Eliseo es un varón de Dios. Eliseo vio más en ella cuando se postró. Y cuando se postró y cuando esta mujer está allí, él pudo ver la forma como se postró, la forma como llegó allí. Dice que se asió de sus pies, la forma que él lo vio. Solamente el siervo le dijo que se quitara allí por lo que él está haciendo, está en oración, está allí hablando con Dios, pero entonces él le dice, quita a esta mujer de allí, o que la quitara, o él mismo le está quitando, pero le dice, no la quites porque su alma está en amargura. Aunque ella no le había dicho que su alma está en amargura, ella no le había dicho que se había muerto su hijo, y sobre todo pues su esposo seguro que también estaba muy triste, ella está llorando, pero allí este hombre no actuó con tacto. ¿Qué pasa cuando llegan los hermanos o las hermanas que están tristes, o cuando los hermanos y hermanas dejan de ir a la congregación, o cuando no llega una persona, le está predicando el evangelio y la persona dice no me moleste? ¿Será que es que no le moleste o será que es que en su casa o de pronto en ese momento estará pasando por una tristeza? Y ya lo contábamos en la clase pasada, pero voy a contar nuevamente el ejemplo. Una hermana joven que es azafata, trabajando en un avión, ella vio en su trabajo que ella estaba haciendo
Una mujer llorando, insistente que está llorando. La gente pensaba, bueno, esta mujer está llorando. La persona le decían, bueno, cállate, ¿por qué lloras? Y la mujer no decía nada. Pero en cambio esta hermana, que es jovencita, esta hermana llegó allá a darle consuelo. Y bueno, no le preguntó por qué estaba llorando, sino que le dijo algo del Señor. Le dijo algo de la Biblia. Y esta mujer se sintió allí muy consolada, que dejó de llorar y que, pues, no en el momento, pero sí al rato dejó de llorar y se sintió muy agradecido por ese consuelo y esas palabras que le dio nuestra hermana. En ese tiempo, esta mujer, como era muy influyente, hizo que saliera en unas páginas de noticia, en las noticias que uno compra uno en papel. Salió allí nuestra hermana, la hermana se llama Marcela Ospina, es azafata acá en Colombia, y pasó esto, esta hermana, por lo que hizo, esta mujer sintió el consuelo, sintió la ayuda y encontró una amiga por esta manera que hizo ella, o actuó esto. Acá, pues también Eliseo actuó de la misma manera y esta mujer se sintió consolada. Cuando nosotros exhortamos, hermanos y hermanas, cuando vayamos a decir algo a un hermano, una hermana o una persona, ¿qué tal si primeramente hacemos estas tres cosas? Él también practicó estas tres cosas que ya hemos lo dicho y siempre lo voy a decir hasta que termine este tema. Y es primeramente ver, segundo oír y tercero hablar. Él vio que esta mujer llegaba y se asió de sus pies. Escuchó y habló. Le habló al siervo. Y esta mujer se sintió consolada también. Igualmente nosotros debemos actuar con mucho tacto cuando vayamos a exhortar o cuando vayamos a decir algo. Para no obrar sin tacto, como Giasi, debemos procurar ser bondadosos con la gente, pues desconocemos sus verdaderos sentimientos. Siempre tenemos que estar al tanto de cualquier indicio de lo que siente una persona a fin de responder con palabras y hechos bondadosos. ¿Cómo podemos mejorar al respecto? Bueno, es importante considerar de que no todas las personas están como nosotros. Cuando salimos a evangelizar, usted y yo podemos tener mucha felicidad, podemos tener paz, reposo, pero es igual que tenemos que pensar que las personas que están afuera en el mundo tienen problemas, dificultades. Son personas, como lo decían una vez, son personas que a veces tienen hasta hambre y que una vez se les entrega un volante, pero lo que quieren la persona también es que de pronto uno les dé algo de comida. Uno necesita, aunque la persona directamente no se lo va a contar a uno, pero indirectamente o en inferencia, como también en la palabra nos habla esa palabra en inferencia, uno por lo que ve, por lo que escuche de esa persona, uno poder decidir hacer. Escuchar, ver, escuchar y hablar. Tres cosas que quiero que tengamos en cuenta. Recuerde, ver, escuchar y hablar o actuar, que sería lo que la Biblia nos está dejando en este tema de evangelismo para que nosotros también vayamos a hacer con este tema del tacto. Entonces, es importante saber actuar cuando vayamos a evangelizar, hablar, no solamente decirle a la persona que usted está en pecado, no solamente decirle a la persona que usted debe cambiar, sino también mirar a la persona en ese momento, puede que haya tenido un problema con sus seres queridos, con su esposo y su esposa, pues uno no puede saber esto, porque uno no conoce el corazón de las personas, aunque a veces, pues me ha tocado de que ya he llegado a evangelizar a las personas y me dicen, es que lo que pasa es que he tenido un problema y lo que me hacen es contar los problemas de la familia, entonces lo que yo hago es escuchar. Cuando yo voy y predico, entonces la persona como que no sé si es que le doy confianza, comienza a hablar, yo escucho y al final entonces decido que la palabra de Dios, que es sabia, y el Espíritu Santo que nos guía, hablar para que la persona pues pueda escuchar un consuelo y sobre todo que puede ser ayudado por el Señor.
Jesús se destacó por su capacidad para percibir los sentimientos de la gente y por saber cuál era la mejor manera de mostrarle bondad. En cierta ocasión, mientras cenaba en la casa del fariseo Simón, una mujer conocida en la ciudad como pecadora se acercó a Jesús, como en el caso de la tsunamita. Ella tampoco habló, pero sus acciones reflejaron su sentir. Trajo una cajita de alabastro llena de aceite perfumado y tomando una posición detrás junto a ellos, junto a los pies de Jesús, lloró y comenzó a mojarle los pies con lágrimas y se los enjugaba con los cabellos de su cabeza. También le besaba los pies tiernamente y los untaba con el aceite perfumado. Jesús se dio cuenta del significado de todo esto, y aunque Simón no decía nada, Jesús percibió lo que pensaba para sus adentros, porque él sí conoce el corazón. Donde este hombre pensaba que este hombre, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Quiero que miremos eso para la próxima clase. En Lucas 7, 37 a 39. Quiero ir a leer esto para que miremos un poco, pero quiero mirar esto. Otros 2 puntos más para que vayamos culminando con este tema del tacto. Y es Lucas 7, 37 a 39. Finalizar con ese texto hoy para que vayamos culminando con este tema. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, colóquelo allí también. Si lo que se está diciendo no se comprende, entonces colóquelo también para saber. Colóquelo en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, donde sí lo puedo ver, para que podamos allí saber sus opiniones, sus comentarios y cómo le parece el tema. Si es de edificación o le parece que no es tan importante, también puede colocar allí. Lucas 7, 37 al 39, vamos a mirar algo allí, vamos a leerlo más que todo. Vamos a leer desde el versículo 36. Y voy a leerlo hasta el versículo 50, porque es algo interesante, y después vamos a mirar los versículos del 37 hasta el 39 para que miremos la parte del tacto, ¿ok? Voy a leerlo todo, pero entonces para la próxima clase tengamos en cuenta de buscar los versículos 37 hasta el 39 para hablar la parte del tacto ahí. Lucas 7, 36 al 50 dice: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. En los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a estar mirando entonces para la próxima clase versículos 37 al 39, aunque es una historia muy interesante, una historia que sirve mucho para evangelizar, que les invito para que la utilicen, para que vayan a evangelizar a las personas o vayamos a evangelizar a muchas personas con esta historia, que es muy interesante. Vamos a terminar con una oración. Hermano y hermana, feliz tarde. Me regocijo
Y me da mucha alegría de que usted y yo estemos ahí en la página web, siendo edificados por la palabra de Dios, aprendiendo estos temas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde para que sigamos adelante, perseverando, luchando, que pongamos a práctica estos temas para que podamos ir a llevar la semilla al mundo, que lo hagamos con mucho tacto y que lo hagamos como Jesucristo lo hizo también. Vamos a orar. Gracias por ingresar al mensaje de amor para salvación. Gracias por estar allí, tomarse el tiempo y escuchar. Como decíamos ahorita, si tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, algo que no se haya comprendido, colóquelo en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Quiero invitarle para que, si quiere de pronto un texto, si no lo he entendido, para estudiarlo más a profundidad, también podemos mirarlo allí. Podemos comentar un poco más, si quiere conocer también a este siervo, podemos hablar a través de ese medio, conocer un poco más quién es este siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño, dónde vive y cosas así, y mi ministerio, qué es lo que hago acá en Colombia y todo eso. Usted puede también escribirme allí para comentarle, para decirle cuál es el ministerio que tengo, cuál es el ministerio que el Señor me permite, la labor que hago, desde cuando el Señor me ha permitido conocer sus caminos y cosas así. Puede ingresar allí y preguntarme todo esto. Vamos a orar, vamos a terminar. Gracias por ingresar. Bendiciones. Que el Señor nos ayude. Y nuevamente la invitación es para el día lunes. Lunes de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, para que ingresemos nuevamente y para que seamos edificados con la palabra de Dios en el tema del monte, el sermón del monte. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias por esta página web de Mensaje de Amor para Salvación, gracias por mis hermanos que la administran, gracias por todos los que hemos ingresado a escuchar la palabra de Dios, a entender este tema, porque escuchamos el tema y podemos practicarlo para beneficio primeramente de nuestras almas y segundo para beneficio de nuestros amigos, familiares, compañeros de estudio, de trabajo, a las personas que están alrededor, para la iglesia. Gracias por enseñarnos la forma de cómo actuar con tacto. Gracias por enseñarnos a través de estos ejemplos, de estas enseñanzas bíblicas, cómo nosotros como seres humanos, así como ellos lo hicieron, de que no es imposible, de que es posible, de que podemos tener esta capacidad de ser capaces, de poder tener una buena visión, de poder tener un buen escuchar y poder actuar con tacto, poder así utilizar lo que estos hombres hicieron allí en el Antiguo Testamento y pues también su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, estos discípulos. Gracias por esta enseñanza, gracias porque podemos practicarla en nuestra vida. Bendíganos, diríjanos, moldéenos, santifíquenos, gobiérnanos, diríjanos, para que sigamos perseverando, para que sigamos haciendo este trabajo que nos permite. En el nombre de su Hijo Cristo, damos gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero, damos gracias por los amigos que permiten que les llevemos el Evangelio, gracias por nuestros amigos y amigas que estudian la palabra, que quieren que podemos llevarle los estudios, que quieren que vayamos a sus casas a llevarle estudios del plan de salvación, del Evangelio, que quieren ser bautizados o bautizadas, que quieren ir a la congregación, que quieren recibir estudios o que quieren escuchar estudios por la página web, por el WhatsApp, por los medios que usted permite, como la radio, como la televisión, como los folletos, como el teléfono o el celular. Gracias por darnos estos recursos. Bendíganos, y es en el nombre de su Hijo Cristo en el cual oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos dirija. Ay, qué cosa. Bendiciones y feliz tarde para todos. Hasta una próxima, que será el lunes. Feliz tarde.